Y a veces hay gente en el mundo que no están en la iglesia, pero no son incrédulos en la fe de Dios y no son incrédulos en las bendiciones de Dios. Y como ellos apuntan a la Biblia y creen en lo que Dios dijo en la palabra, no son incrédulos, les vienen bendiciones. Y uno dice, ¿por qué este hombre está recibiendo, esta mujer está recibiendo bendición y está recibiendo todo esto, si no va a la iglesia todos los días como yo voy a la iglesia? O yo podría decir, como predicador, como pastor, podría decir, ¿por qué a otras personas Dios las está bendiciendo y yo que tengo 24 horas, no sé, yo creo que tengo como yo estoy dedicado al evangelio como 80 horas al día, para serle sincero. Pastor, pero solo tiene 24 horas. Por eso mismo, imagínense cómo nos va cuando estamos dedicados al evangelio, como lo estamos haciendo en la casa de Dios nosotros. Pero la incredulidad es un pecado. Cuando no creemos en Dios, Dios no puede obrar. Si alguien no cree en mí, yo no puedo obrar. Si alguien no cree en mí, no le puedo ayudar, porque no cree en mí. ¿Cuánto más Dios? El que no cree en Dios está cometiendo un pecado grave. Y luego las consecuencias que nos vienen cuando nos alejamos de Dios. Vamos a ir al versículo 18 de Romanos capítulo 1. Y quiero que leamos vamos a leer dos versículos, 18 y 19, nos detenemos, hablamos un poquito y seguimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, muy bien. Dirá, hoy el pastor está predicando sin corbata, sin camisa, sin saco. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo quiero que usted conozca que la realidad del cristiano no es por lo que viste ni por lo que dice que es, sino por lo que hace delante de Dios. Y porque soy el pastor de esta iglesia y puedo. Entonces, la ira de Dios y la justicia divina es el primer punto. Si usted anota, anote esto. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19 nos hablan de la ira de Dios y la justicia divina. Usted dirá, pero ¿ira de Dios? Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Alguna vez había leído ese versículo de esa manera? Así tranquilo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjese, no es Dios, es la ira de Dios. Cuando a veces recibimos bendiciones, y aquí le voy a explicar por qué Dios bendice a los buenos. Porque Dios tiene algo que se llama su misericordia. Entonces la misericordia de Dios es una faceta, es una forma como Dios bendice a la humanidad. Y si alguien cree en las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios lo alcanza. Aunque Dios no esté contento con las acciones que hace, pero Él está creyendo en cierta bendición y en cierta propuesta que Dios ha hecho en ciertas áreas. Por ejemplo, yo conozco a gente que es muy bendecida, que no son cristianos, pero pagan sus diezmos y son bendecidos. Le va mal a todo mundo. Allá un señor, hermano, pero mire, tremendo, no, nada de cristiano, mal hablado, pero siempre pagó sus diezmos. En lo que antes le llamaban el granero en la terminal, creo que ahora le llaman igual, pero ahora está súper grandísimo. Antes era un pedacito. Y el hombre que estaba enfrente de él era cristiano, pero no pagaba sus diezmos. Y resulta que el hombre que pagaba sus diezmos sin ser cristiano siempre fue bendecido. Y vino un problema serio en ese tiempo, y el otro hermano perdió su negocio y le pedía a Dios que eso era injusto. ¿Por qué aquel que no es cristiano le fue bien? Pero en el área financiera, el impío estaba creyendo, ¿alguien me está entendiendo? Estaba creyendo en una ordenanza de Dios. Entonces la justicia de Dios actuó en misericordia en el área en la cual aquella persona estaba obedeciendo a Dios, porque Dios no es injusto. Entonces el pasaje aquí comienza destacando, pero voy a leer el versículo 19 de todas maneras, y dice: porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bueno, este pasaje, les decía, comienza destacando la ira de Dios contra toda impiedad y maldad de la humanidad. Ahora, oiga bien, apúrese a anotar. La ira de Dios no es un enojo pasajero, sino una expresión de cómo actúa su justicia divina, la justicia de Él. Hay cosas que Dios no va a cambiar, como su misericordia y como su justicia.
La justicia de Dios va a venir al ser humano de acuerdo a lo que la persona ha hecho. Entonces, la ira es el reverso de la justicia divina. Y la predicación de la ira de Dios no es más que un aspecto de la vasta revelación de Dios en el Evangelio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que solo comprendo la ira de Dios desde el punto del Evangelio. Cuando una persona no ha conocido a Dios y no tiene el Evangelio en él, no puede conocer por qué Dios hace o permite ciertas cosas. Como por ejemplo, ¿por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? Cuando conozco otros ancianos que han vivido muchísimos más años. Creo que le conté la otra vez saliendo del restaurante que estamos aquí frente. Ya no me dejan parquear carro, así que ya no digo su nombre. Entonces le conté que ese restaurante estaba saliendo yo, ¿verdad? Estaba saliendo yo de ahí y miré a un anciano, mucho más anciano que mi papá. Y yo me puse, hasta lloré. Y mira, hermano, estaba fumando y hablando por teléfono y diciendo unas palabras mucho más altas que él, el doble de él. Y hablando malas palabras y diciendo. Y mi pregunta fue: Señor, ¿cómo es posible? Te llevaste a mi papá mucho más joven y a mi mamá mucho más joven que este hombre. Mis padres fueron pastores y este hombre obviamente no es pastor. Y yo pensé que no entendía la justicia de Dios. Pero el Señor me dio a entender que la misericordia de Dios actúa en las vidas de mis padres. Y si Él se los quería llevar, Él conoce sus planes y los planes de Él son mucho mejores que los míos. Entonces lo que aquí hace el apóstol o el apóstol está hablando de la forma como él tenía que pregonar el evangelio. Él tenía que descubrir a la humanidad la verdadera situación humana y ponerla bajo el juicio de Dios, no bajo el juicio del hombre. Porque Dios es justo, pero por ser justo, Dios no puede pasar por alto el pecado de la humanidad. ¿Alguien me dice amén? Entonces su ira se manifiesta contra aquellos que suprimen la verdad y se alejan de Dios. Eso es lo que nos quiere decir estos versículos. Él se manifiesta, el Dios que conocemos y su justicia se manifiesta con aquellos que son injustos delante de Dios, y sus injusticias hacen que se suprema la verdad. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? ¿Quién es la verdad? Porque Jesús dijo: yo soy la vida, la verdad, yo soy la sal, yo soy la luz, yo soy el camino. Entonces, cuando mi iniquidad florece en mí, yo hago que el Señor Jesús no florezca y no tenga parte en mi vida. Por lo cual hay una consecuencia que yo debo de pagar, aunque venga y esté sentado en la iglesia. Pero si hay iniquidad en mí, Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado, y su justicia puede estar con nosotros. La justicia de Dios no es mala. La justicia de Dios simplemente revisa y dice qué es lo que nos toca. Dependiendo como tú hayas estado actuando esta semana, la justicia de Dios diría qué te toca a ti de parte de Dios. Pero su ira sí se manifiesta contra la iniquidad tuya. ¿Alguien me está entendiendo esta? ¿Y cuál es la impiedad? Bueno, a la luz de la palabra, nosotros, de la palabra del evangelio del Señor, nosotros podemos encontrar que la luz que vino al mundo descubrió el pecado. Y el pecado aparece en el hombre como la verdad del hombre. Oiga esto, por favor. El Señor me hablaba y me decía: es que el pecado es la verdadera situación de un ser humano cuando está alejado de Dios. La verdad del hombre o el pecado del hombre revela su verdadera situación delante de Dios. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted cuál es su verdad, usted no puede decir Jesús si usted no está limpio con el Señor. Su verdad es la impiedad, la iniquidad, el pecado, la mentira, cualquiera que sea esa situación, que ya lo vamos a ver en un momentito. Más que todo aquí está hablando de la impiedad y de la injusticia humana. Y que el hombre es impío, oiga, porque la impiedad, muchos dicen: bueno, yo conozco a un impío que vive a la par de mi casa. ¿Cómo sabe que es impío? Porque no va a la iglesia. Pero la impiedad no se demuestra y no se reconoce expresamente porque el hombre no va a la iglesia. La impiedad del hombre a la que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es más profunda. La impiedad del hombre significa aquel que camina en la tierra sin un Dios, pero no el Dios que está en el cielo, porque la Biblia dice que Dios bendice a buenos
y Dios bendice a malos. Dios da su oxígeno sobre buenos y da su oxígeno sobre malos. El día 24 de diciembre muchos tomaron de la iglesia, yo sé que no, pero voy a hablarlo de otra manera. Los de la iglesia estuvieron tranquilos, el 31 también, pero otros tomaron. Pero usted se levantó en la mañana y respiró el mismo oxígeno que aquel que tomó y que dijo y que hizo saber ni cuánta cosa. Y usted dirá, bueno, pero tenemos el mismo oxígeno. Es que Dios bendice a buenos y bendice a malos. ¿Alguien me está escuchando? Pero la diferencia y cómo yo sé que una persona es impía es porque camina sin el Dios viviente. ¿Alguien me escuchó? Y caminar sin el Dios viviente es peligroso para nosotros. Por eso el apóstol Pablo aquí dice: por lo que de Dios se conoce es manifiesto entre aquellos, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios hace saber cuando una persona no está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando una persona entra con la cabeza agachada, cuando anda todo el día cabizbajo, cuando su alma lo molesta. Y le hablaba a alguien y le decía: tienes que decirle a tu alma: alma, levántate en el nombre de Jesús, porque tienes muchos días para alabar a Dios. Ocupa las palabras de David. Tienes a un Dios lleno de gloria y de misericordia, un Dios que te perdona, un Dios que te ama, un Dios que te bendice, un Dios que te levanta, un Dios que te restaura, un Dios que te sana. Tienes a un Dios maravilloso que te ama tanto que dio su vida por ti y por mí, aun cuando nosotros éramos pecadores y merecíamos perecer. Pero Dios nos habló de algo diferente. Y el versículo 20 y 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo siguiente. Ese es el 21, ¿verdad? Ese es el 21. Ok. Pablo enfatiza aquí, hermanos, cuando regresa al 20, Pablo enfatiza que la existencia de Dios. Por eso aquellos que no creen en Dios, yo no entiendo cómo no creen en Dios. ¿Cómo sé que Dios cree? A través de lo que veo, a través de la existencia. Diga conmigo: yo creo en Dios, porque es evidente. A ver, dígame usted, ¿quién ha podido hacer alguna vez ha creado una flor? Crearon por ahí una oveja que caminaba media loca y se murió, porque hicieron una mezcla, pero no pueden dar vida. Puede hacer injertos, pero no puede crear de la nada. La única manera que usted puede tener una planta, y escuche esto, le va a servir a muchos. Si usted quiere ser un árbol frondoso, la única manera de ser un árbol frondoso, de tener una planta, es que usted tome la semilla, la seque, la meta a la tierra y que muera la semilla. Y muerta la semilla, entonces vuelve a retornar metida en la tierra. Ay, ay, ay. Por eso, si usted quiere reverdecer en el Señor, muera usted mismo y métase en Jesús y verá cómo Dios lo va a levantar como un árbol frondoso. ¿Duele morir? Claro que duele morir. Pero Pablo está diciendo: a través de la creación ustedes pueden ver la existencia de Dios. Y lo complejo y el orden que este mundo natural tiene realmente son el testimonio de un gran creador. Ahora la gente está diciendo de que realmente nosotros tenemos que arriba hay una burbuja. Imagínense eso. Ahora están tratando de decir que hay una burbuja y que por eso nosotros estamos aquí y que estamos siendo observados por los marcianos y por los extraterrestres y toda esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque quieren de una u otra manera, la ciencia quiere de una u otra manera quitar la verdad de Jesús. Que Jesús creó este mundo, que nos creó a nosotros. Y por eso la palabra dice en los salmos: porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Por eso entramos con acción de gracias, entramos por sus atrios alabándole. Pero ¿sabe? Cuando entramos por sus atrios alabándole, significa que estamos reconociendo la verdad de Dios, que es Jesús y que Él es el creador. Nadie tiene una excusa para negar la existencia de Dios, pues su presencia se revela a través de toda la creación que Dios tiene. Recuerdo que tenía un amigo que él decía que no creía en Dios, y en cierta ocasión
íbamos en un carro, en un pick-up que yo tenía, era un, déjeme recordar, Datsun 1200, ya no existen. Y yo lo tenía porque a mí me gustaba, hermano, correr. Y tenía el picopito, el pick-up, así le decíamos allá en California. El pick-up, yo me iba a un campo donde usted podía ir a correr. Y le tenía llantas especiales. Usted no podía meter nada en la parte de atrás, en la palangana de mi pick-up, porque no tenía. Yo lo tenía para correr. Muchas veces me paró la policía y me decía la palangana. Y algunas veces pagué una que otra remisión. Tenía placas y todo, pero lo tenía para correr. Y una vez un muchacho me dijo: yo no creo en Dios. Y sentí, yo no sé si fue mi corazón, pero yo creo que fue el Señor. Yo no estoy seguro todavía. Pero me dijo: mete a este en el pick-up y llévatelo ya al campo. Y me lo llevé. Hermano, a mí me gustaba correr. Entonces ya tenía más o menos, conocía el motor, conocía mi carro y sabía cómo podía dar una vuelta. Y tenía medido a dónde estaba el muro. Y lo metí al carro. Y estábamos hablando del Señor. Y qué bonito tu carro, y le da el motor y el motorcito. Yo mismo lo arreglaba, hermano. Ese motor usted lo miraba, lo que miraba el bloque, eso era todo. No como hoy, ¿verdad? Ahora tiene tantos alambres y cables y eso. Hoy, en ese entonces no. Y agarro el motor, agarro mi pick-up y boom, se lo presté. Y luego me lo llevo y dije: ahorita le voy a sacar el Jesús a este que dice que no cree. Y corrí de tal manera, le metí todo lo que podía dar ese pick-up. Y cuando iba llegando al muro, pegué, hermano, el viraje. Y él dice: ¡santo Dios! Y le volteo y le digo: ¿qué hice? Y me dice: Dios mío. Me lo dijo en inglés: oh my God, I thought you were going to kill me. Pensé que me ibas a matar. Y le dije: ¿y qué pues? Si de todas maneras no crees en Dios, te morís, no vas al infierno, ¿verdad que no? Esa tarde él me dijo: mira, ¿qué horas es el culto de jóvenes? Ahora se resulta que crees en Dios. Porque llega el momento cuando la presencia de Dios se va a revelar a tu vida. Déjame decirte algo. A veces creemos que la enfermedad nos la envió el enemigo, pero de pronto Dios se quiere revelar a tu vida. A veces el enemigo nos ataca con problemas y situaciones porque Dios solo quiere mostrar su presencia. Hay veces que hemos estado tan tranquilos sentados en las sillas sin hacer nada por el Señor, que el Señor tiene que permitir que algo venga a nosotros para que cuando esté viniendo algo, Él se presente y dice: ¿verdad que sí me necesitas? ¿Verdad que no eres tan fuerte? ¿Verdad que no eres tan sabiondo? ¿Verdad que no eres tan como te crees? Me necesitas a mí. Por eso yo tengo entendido que las cosas fueron hechas por Dios, que el mundo fue hecho por Dios y que su presencia está conmigo toda la vida y no tengo excusa para negar a mi Jesús. Ahora, ¿qué pasa con esto? Versículos 22 y 23. Dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Oiga, aquí quiero que usted se dé cuenta. Acuérdese que le pedí que viera a alguien más. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible. Y oiga, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir ese versículo, pastor? Aquí está viendo usted el rechazo total, el rechazo contra Dios, el rechazo a Dios y la adoración a ídolos. ¿Y qué pasa con tu vida? Por eso cuando el tema de esta porción, para que le escriba el ingeniero Jared ahí, no me llame a las 3 de la mañana, es: ¿a quién te pareces cuando te alejas de Dios? Y se lo voy a demostrar con la Biblia. A pesar de la evidencia que tenemos, de la cual estoy hablando, de que Dios existe. ¿Alguien me está escuchando? De que estamos bajo la protección de Dios. 2 hermanas están bajo la protección de Dios. De que creemos que Dios está con nosotros y por nosotros. ¿Sabe qué ha hecho la humanidad? La humanidad ha optado por rechazar a Dios y por adorar ídolos y dioses hechos por el hombre. Este rechazo que el hombre ha tenido contra Dios ha traído una consecuencia moral y una consecuencia espiritual increíble. Porque ¿qué ha pasado? La humanidad ha elegido adorar a criaturas hechas por hombres en lugar de adorar al creador de la humanidad, rechazando a Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, oiga, en semejanza. Es decir, la Biblia me dice que Dios me creó a su imagen y semejanza. Ok, ¿qué quiere decir? Que me parezco al que me creó. Que me parezco, ojalá alguien me esté entendiendo, que me parezco a aquel a quien yo adoro. Que me parezco a aquel a quien yo amo. ¿Sabía usted que después de 3 años de vivir con una persona, usted se empieza a parecer a esa persona? Triste en algunos casos, yo sé, pero usted se empieza a parecer a esa persona. Empieza a pensar igual, empieza a comer igual, empieza a dormir igual, empieza a roncar igual, empieza a hablar igual, empieza a hacer de todo igual, porque está conectado con una persona y máxime cuando está casado, porque ahí dice la Biblia, y entonces eran una sola carne. Diga conmigo, una sola carne, una semejanza. Hay veces que miro yo a una pareja que vienen y que traen pues sí, están de plano, se parecen. No sé si me estoy dando a entender. Entonces usted ve en la calle y se da cuenta que hay un jefe en un trabajo, y de pronto, si el jefe es de esos jefes que se visten con saco y corbata, la mayoría de los que van a ir a trabajar tienen que ir con saco y corbata porque se parecen a quien les sirven. Vaya a cualquier iglesia y vea usted ahí los líderes. Encontrará que la mayoría empieza y se viste igual a su pastor, porque son su semejanza, espiritualmente hablando acá. Y en nuestra vida espiritual nosotros mantenemos, óigame por favor, mientras usted tiene la bendición de Dios y está siendo fiel a Dios, usted todavía está teniendo la semejanza de Dios. Gracias por ese amén, mijo. Todavía mantienes, fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, si sigo amando a Dios, todavía me parezco a Dios, y la imagen que tengo, cuando la gente me ve, dicen, ese señor ha de ser cristiano. Usted tiene algo dentro de usted. Usted es evangélico, ¿verdad? Que sí, le dicen a uno. Ya les conté mi testimonio que andaba por ahí, no también hace como 800 años, por supuesto. No estaba yo muy bien en la iglesia. Llegué a la iglesia y él me dijo, usted parece como que fuera pastor. Yo ahí comiendo y con una copa de licor enfrente le dije, yo pastor, no hombre, yo soy gerente del Hotel Marriott. Pues que lo he visto en un lugar. Hasta tuve la desfachatez, el descaro de decirle, tal vez llegaste a pedirme trabajo y no te di. Aún tenía la imagen porque Dios tenía misericordia, pero la semejanza estaba por ahí. Pero el interior mío se estaba despedazando hasta que alguien vino enviado por Dios y me dijo, este no es el lugar, debe salir de aquí, debe regresar a lo que Dios lo creó. Y esa noche yo me reconcilié con el Señor. Entonces Pablo aquí está diciendo que la semejanza de la imagen, la semejanza de imagen que teníamos de incorruptible, la cambiamos por la imagen de la semejanza de quien adoramos. ¿A quién adora usted? ¿Ha visto la gente que parece que tiene mucho dinero? Adora el dinero. ¿Ha visto usted la gente que ama a los niños? Siempre los niños los salen a buscar. Yo tengo una bendición en esta casa, que cuando yo vengo y hay muchos niños, hermanos, se me vienen todos encima. Y hay veces que el dolor de la espalda es el que usted sabe que me afecta. Cuando se vienen todos, digo yo, Padre Santo, ayúdame. Y ya ni me da tiempo ni de terminar. Pastor, ¡pum! Y tengo que ponerme así como que a pelear, voy contra todos. Tengo esa bendición. Tengo la bendición de amarles, y tengo la bendición que ellos vean la semejanza de alguien. Pero si yo fuera un ogro, ¿usted cree que los niños correrían a abrazarme? Huirían de mí. Ahora yo te pregunto, ¿semejanza a quién? ¿A quién te pareces tú? Cuando los ángeles o los demonios te ven, ¿a quién ven? ¿Ven a Jesús y salen huyendo? Oiga, la palabra cuando dice que tú resistas, resiste al diablo y él de vosotros huirá. ¿Usted cree que va a huir solo porque usted se cree? Venite pues, diablo, venite, venite. No,
es que él ve a Jesús. Cuando vas para tu trabajo y vas para tu trabajo, los enemigos, el diablo, todos los que quieran venir contra ti, ven a Jesús. Cuando tú le sirves, cuando tú le adoras, cuando tú estás con él, y no te pueden tocar porque ven la semejanza que tú tienes. Pero hay un problema. Cuando nos alejamos de Dios, el Espíritu Santo se va, se contrista, y entonces tu semejanza empieza a ser de otra clase. Busque usted en el internet y van a ver, ponga usted perros que se parecen a sus amos, y encontrará usted que la mayoría de perritos empiezan a parecerse a los dueños. Aunque usted no me lo crea, búsquelo y lo verá. En algo se pasa, los peinan igual. Yo conocí una perrita así, bien bonita, gordita, chula, preciosa, y le decían Pinky, yo sé a quién se parecía. Bonita la perrita, hasta que la mordió una culebra. Entonces, cuando rechazamos al Señor, diga conmigo, yo no quiero rechazar al Señor. Alguien atrévase, yo no quiero rechazar al Señor. Gracias, hija linda. Pablo tiene aquí sin duda ante sus ojos una cierta forma de religión pagana, porque está hablando de las imágenes. La idolatría, sin embargo, oiga, no ocurre en la vida nuestra si nosotros no divinizamos a lo que nosotros estamos adorando. ¿A quién tú estás divinizando? Pastor, ¿qué es eso? ¿A quién tienes por divinidad sobre ti? ¿Quién maneja tu vida? ¿A quién le honras? ¿A quién le sirves? ¿Cuál es tu divinidad? Yo tengo una divinidad perfecta y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Que aunque yo esté enfermo, digo soy hijo de Dios. Que aunque tenga problemas, yo digo soy hijo de Dios. Y yo me entrego a Dios, porque ¿qué pasa? Cuando empiezo a cambiar de mi semejanza, vea lo que dice el versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese amén que él dice ahí es así sea. Pero si usted retrocede, se da cuenta que nosotros entonces a veces nos parecimos a las aves. Algunos parecen pijuy, algo otros parecen zanates, otros dice aquí cuadrúpedos. Imagínense usted los nombres. Y hasta reptiles. Reptiles hay un montón. Entonces tenemos que ver a quién me estoy pareciendo. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Y este mensaje no es solo para el mundo, este mensaje es para la iglesia. Entonces, la entrega de Dios, aquí vemos cómo Dios dice, bueno, como ustedes cambiaron esto, y ven el versículo 24, 25, dice, bueno, entonces Dios los entregó a la inmundicia. Aquí no es que Dios los entrega, dice, ¿cómo Dios va a entregar a alguien al pecado, a la inmundicia, a la muerte, si Dios es amor? Oiga, Dios permite, aquí anótelo, Dios permite que las personas sigan sus deseos, que la persona siga su pecado, que la persona siga su gana de estar en el pecado. Entonces dice, bueno, si ustedes quieren estar ahí, lo único que va a pasar es que se van a deslizar, van a llegar a impurezas, van a llegar a pasiones degradantes, de tal manera, hermanos, que hoy en día vemos hombres casándose directamente con perras. Hablo del animal, la perra. Veo mujeres casándose con perros, teniendo sexo con perros y con perras, con caballos, con yeguas. ¿Alguien me está escuchando? Porque han degradado, se han apartado de Dios, y sus deseos carnales, degradantes, degradaron su cuerpo. Y esta entrega a esta clase de situaciones es la consecuencia de rechazar a Dios, pero un rechazo continuo en la vida del ser humano. Y cuando rechazamos a Dios continuamente, lo único que va a venir a nosotros es tener una mente depravada, en la cual vamos a aceptar lo que sea. Ay, sí, mi hijito, ay, sí, mi hijita ahora ya no quiere estar con una mujer, quiere hacer esto también. Y los países, los gobiernos han depravado su adoración a Dios, quitando la vida. ¿Se recuerda
quitando la Biblia, la oración en las escuelas. En Estados Unidos antes se leía la Biblia y se oraba a Dios todos los días en las escuelas. Llegó un gobierno, lo quitó, lo erradicó, y ahora lo que tiene son un montón de asesinatos a cada momento. En cuanto más nos alejamos de Dios, la consecuencia de ese rechazo nomás trae mentes depravadas al ser humano. Dios dijo, bueno, si tu mente, si tu obsesión, tu necedad, pues ahí está, Dios lo abandona esa necedad y los aleja del verdadero Dios. Y están entregados a las vanidades incluso. Yo voy a trabajar porque mi primer ministerio es mi familia, claro, pero el que no dejare madre y padre por causa mía no es digna del reino, dijo el Señor. Pastor, entonces ya no trabajo. No, sí, trabaje, pero crea en Dios. Necesita creer en Dios. ¿Alguien me está escuchando? Se entregaron a las vanidades, y eso es una necedad que no es perdonable por Dios. Porque vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador, el sabio. No solo no es perdonable, es una culpa grave, hermano, una culpabilidad grave. Así viene el juicio severo de Dios sobre la humanidad. Por eso hoy hablábamos con unos pastores fue con otro pastor que hablaba y le decía, sabes, yo no estoy orando porque Dios quite de todo esto que pasa en el mundo. Ya no se puede. El hombre está depravado. Estoy orando porque Dios cuide a los miembros de la iglesia. Estoy orando porque Dios libre a la familia de la iglesia. Estoy orando porque los hijos de los miembros de la iglesia, de los miembros del cuerpo de Cristo, estemos potentes y no hagamos caso a este desenfreno que va a traer la justicia de Dios, una acción justiciera de Dios, al Dios, hermano, cual han negado su obediencia. Y se le han negado a Dios, lo desconocieron, lo rechazaron. Entonces Dios dice, bueno, dale en tu propio desvarío, dale en tu propio extravío. Por eso es que la Biblia dice que Dios endereza nuestras veredas, porque a veces nos encontramos. ¿Sabe lo que es una vereda? ¿Quién sabe lo que es una vereda? Sí, pero ¿cómo? Una vereda no es el camino real. Dice, el camino de aquí a no sé dónde, mire, don, se va desde aquí 40 kilómetros y va a llegar, pero no vayas, este camino lo lleva hasta allá. Tiene curvas, subidas, bajadas, pero este es el camino. Pero hay un par de veredas. Si usted quiere se va para allá, pero allá abajo hay un río, y por allá más abajito asaltan, y más por allá dicen que ha pasado que se cosas. Son veredas. Váyase en el camino. Es que me va a llevar mucho tiempo. Siga el camino. El camino es Cristo Jesús. Las veredas son esos caminitos que tomamos, son esas depravaciones que vienen a nosotros. Y Dios en esencia permite, óigame por favor, que las personas cosechen lo que han sembrado. Y ese camino que llevan, esa vereda, los va a conducir a una degradación moral, y luego los lleva al pecado, y por último los lleva al infierno. Estos versículos son lindos. Estoy tratando de ir rápido. Versículo 26, 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Creo que eso usted sabe de qué se trata. Y digo, ay pastor, pero tanto así, pues si amor es amor, pastor. Aquí la Biblia me dice algo diferente. Incluye entonces la inmoralidad sexual, incluye la idolatría. Fíjese que la inmoralidad sexual, hermano, es idolatría, y Dios odia la idolatría. Estos pecados, dice que son dignos de la ira y del juicio de Dios. Son pasiones vergonzosas. El apóstol sigue hablando y dice, porque contra la naturaleza, y el 27 dice, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros. Es que, hermano, yo no predico contra esto porque yo quiera o porque yo sea machista. Yo digo lo que dice la palabra. Si usted tiene, yo sé que ustedes no, pero si alguien tiene un problema, que le leen a Pablo, que se tiren de un puente, que se mueran, y que antes de llevarlos al infierno que le pregunten a Pablo. No se tire nadie de un puente. Encendieron en su lascivia, o sea, en su deseo incorrecto.
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Yo podría hasta ser muy detallista en lo que quiere decir recibiendo en sí mismo la retribución. Tanto que le voy a dar un ejemplo. A veces el beso que un hombre le da a una mujer que no es su mujer, esa mujer está recibiendo condenación en el cambio de saliva. Por eso yo me recuerdo, mi papá, Dios lo tiene en gloria, pero me recuerdo que cuando ya estaba joven me decía: hijo, nunca vaya a ir con una prostituta, nunca, porque cuando usted está en el coito sexual, todo lo que esa persona tiene se lo transmite a usted, se lo transmite. Tanto como llegaron los discípulos y le dijeron a aquel: lo que yo no tengo plata y no tengo oro. Dejaron la billetera ese día. Pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Qué tenían dentro de ellos? Poder. El poder que Dios les había dado, que Jesús les dijo: vénganse, vayan, prediquen, sanen los enfermos, resuciten a los muertos, reprendan demonios. Eso tenían adentro. Entonces todo lo que tiene otra persona, cuando tú empiezas a hacer esas conexiones, te lo traspasan. ¿Alguien me está escuchando? Hay que tener cuidado. Aquí lo dice. Entonces dice, hermano, pasiones vergonzosas. Ahora, no está hablando solo de la perversión moral de los hombres, pues hablaba del desenfreno sexual que ya existía en ese entonces. Si usted estudia la mitología griega, usted va a encontrar cosas totalmente horribles. Va a encontrar que jóvenes eran usados sexualmente por los príncipes y que algunas de las prácticas de algunas razas, voy a decir, se me olvida, algunas costumbres de algunas personas, era que para el joven pasar a pubertad tenían que usar de él. Ahí está, cometiendo hechos vergonzosos. Estoy seguro que en los tiempos del apóstol Pablo había alguna clase de medida contra todo esto, pero esa crítica que el apóstol Pablo estaba haciendo, o ese análisis que el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Romanos, no iba solo a eso, sino que iba hasta un sentido espiritual. Fundamentalmente les estaba hablando a algo que está vinculado a la naturaleza. Por eso cuando alguien me pregunta algo sobre esto, es fácil mi respuesta. Le digo: vete a un espejo y lo que ves, eso eres. Aquí no te miente el diablo, no te miente el enemigo. ¿Alguien me está escuchando? El juicio de Pablo, por el contrario, cuando habló de esto, estaba determinado con la idea de la creación. O sea, ¿cómo te creó Dios y para qué te creó Dios? ¿Alguien me está escuchando? Esto está tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, dice el versículo 28, y estoy yendo rápido, algún día volvemos aquí. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Alguien me está escuchando? Qué tremendo, ¿no? Esta revelación que yo le estoy dando ahora, el Señor me la dio solo a mí. No, hombre, ahí está en la palabra. Oh, escúcheme, véanme allá y pónganlo en internet, la revelación que Dios le dio al pastor. No, a mí no me dio, aquí está. No, ninguna revelación es nueva. Ninguna revelación es nueva. La palabra ya fue revelada, pastor. Cosas impropias. Dame 5 minutitos más, ya casi termino. Entonces, oiga esto: la acción judicial de Dios. ¿Qué digo, apóstol? La acción judicial de Dios está sobre los hombres y penetra a la conducta de ellos. Escuche, cuando usted va ante un juez, aquí en Guatemala, en cualquier parte del mundo, a usted el juez no lo va a condenar porque a usted le caiga mal. El juez lo va a condenar a usted por las acciones que presente el fiscal. Por eso, en algunos países, cuando un fiscal lleva pruebas, le dan ishkamik para que el fiscal no llegue. Y si el fiscal no se presenta, el juez dice: este caso no lo puedo ver, y lo desecha. A Satanás aún no lo han podido matar. Está condenado a ir al infierno, pero él hoy está haciendo su trabajo mejor
que lo que muchos cristianos estamos haciendo el nuestro. Y él sí está acusando. Él es el acusador. Entonces él si llega delante del Señor y aquí no hay problema, aquí no hay situación de que alguien diga: Señor, pero tú moriste en la cruz del Calvario y me tienes que perdonar. No. ¿Cómo? ¿Dios no perdona pecados? ¿Jesús no perdona pecados? Claro que sí, pero tiene que venir de una mente que ha venido de ser mente reprobada a una mente cambiada en Cristo Jesús. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber metanoia, tiene que haber aquello que usted dice: bueno, antes iba para allá y ahora voy totalmente ahora para allá. Antes iba al infierno y ahora voy hacia la cruz, voy hacia el cielo, voy hacia Cristo. Lo que antes hacía, hoy ya no lo hago más. Ahora le sirvo a Dios. Cambié mi semejanza al mundano a mi semejanza del Hijo de Dios. ¿A quién te pareces tú cuando Dios baja a verte? ¿O a qué? Versículo 31 y 32 y termino. Dice la Biblia, no, pero el del 29 dice, después de que los entregó, dice vamos conmigo, hijo, vamos al 29. Estando atestados, hermano, o sea, estando bajo testamento. Qué horrible, ¿no? De toda injusticia, oiga, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio. Hermano, ¿sabe cuántos cristianos han cometido homicidio espiritual contra otro hermano? Cuando estamos cometiendo homicidio. ¿Qué más dice? Contiendas. Gracias a Dios que la iglesia evangélica en todo el mundo no se pelea con nadie, ¿verdad que no? Ni dentro de la iglesia, ¿verdad que no? Todos amamos a todos. ¿Sabe que cuando viene una hermana o un hermano, no es asunto de que si a usted le cae bien o no, es asunto de que él o ella es semejanza de Dios y usted debe de amarlo, usted debe de tenerlo, usted debe de abrazarlo, usted debe de saludarlo, usted debe de estar con él, usted debe de orar por él, debemos de orar por él, y aunque yo le caiga mal, usted tiene que orar por mí. ¿Alguien me está escuchando? No, creo que no me está escuchando esta noche. Atestados, contiendas, engaños. Vino un ingrato, hermano, que vino a engañar a mucha gente. Hay pastores que se dicen ser pastores, que yo no sé quién los llamó, engañando a la gente, pero fuertemente, y por ello sufrimos los que estamos tratando de hacer la obra del Señor. Pero no me importa, porque usted tiene que conocer a su pastor. ¿Cuántos conocen a su pastor? Las ovejas conocen a su pastor. Y no importa que el pastor haga lo que haga, yo sé quién es mi pastor. Y al final, si su pastor fallara, usted sabe quién es su pastor de pastores: Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice además? Contiendas, engaños, malignidades. Y el versículo 30 dice: murmuradores. Hermano, no la agarre contra mí, yo estoy leyendo la palabra. ¿Qué más? Detractores. ¿Qué más? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Hermano, venga, no, yo no quiero. Hermano, siéntese aquí. No, es que ahí no me gusta, yo me quiero sentar allá. Y se acabó. Y usted no me dice dónde me siente. ¿Y qué me importa? Soberbios, altivos. Que tal vez yo te hice algo, o alguien te hizo algo y ya, perdóname, me equivoqué. No, a mí el que me la hace me las paga. Oiga, inventores de males. ¿Qué más? Desobedientes a los padres. Espérese, pastor, yo no sabía que desobedecer a mis padres era pecado delante. Ahí está. ¿Y qué más? Necios. ¿Qué más? Desleales, sin afecto natural, implacables. Aquel hermano, mire, vuéleselo, hermano. Implacables. Y si a mí me hicieron esto, aquel también. ¡Guas! Desde la raíz, pastor, me dijo uno, meta una excavadora y sáquelo. Y yo, oye, ¿a ti quién te puso como dueño de los? No sacó a nadie. No, porque yo no quiero ser implacable y tampoco quiero ser sin misericordia. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Oh, qué tremendo, ¿verdad? Sin misericordia quiere decir que son despiadados. Versículo 32. Quienes a pesar, oiga esto,
a pesar de conocer, 32, a pesar de conocer el veredicto de Dios, esto quiere decir, a pesar que han entendido que hay un juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe lo que es esto? Hechor y consentidor llevan el mismo pecado. ¿O no es así? Entonces, hermana Wendy me empezó a hablar a mí de alguien y empezó a hablarme mal de alguien, y yo, por escucharlo, también me complací con ella. Me puse de acuerdo con ella, cuando mis palabras debieron haber sido: hermana, tranquilice sus nervios y vamos al altar de la oración. Sí, pero es que yo vi al hermano. Si usted hubiera visto cómo lo vi. Vaya, levántelo, restáurelo, cúbralo. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Cubre al que está mal. Claro, no le perdona la situación. Qué bueno, qué bueno, no, pero lo cubre. Alguien diga: lo cubre. De nuevo, lo cubre. Los creyentes, hermanos, debemos de comprender la naturaleza del pecado y la justicia de Dios. Te pregunto, ¿a quién te pareces tú cuando haces lo que haces? Cuando hablo mal de mi hermano, ¿a quién me parezco? ¿Ah? Cuando injurio a mi hermano, ¿a quién me parezco? Cuando le digo a alguien: vos crees que sí, me parezco, se lo voy a decir, a una serpiente. ¿Lo dice la Biblia o no dice que es una serpiente? Que llegó y le dijo a Eva: o sea que Dios te dijo que si comes de ese fruto, ¿qué te dijo Dios? Ay, Dios, ese Dios sí que no tiene Dios, hombre. ¿Cómo te dice eso? Oiga lo que le dijo la serpiente. Lo que pasa es que Dios sabe que y empezó a meterle una gran casaca: vas a ser igual a él. Y Eva: ok. Y por ella entró el pecado. Pero gloria a Dios que por Jesús entró la salvación. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios esta noche? Gloria a Dios. Entonces aquí vemos la importancia de no rebelarnos contra Dios, la importancia de la creación. Óigame por favor, la gravedad del pecado y la justicia divina. Muestra cómo el rechazo a Dios nos lleva a adorar cosas que no son de Dios. Te repito, todo lo que tú haces, esa es tu adoración. Todo lo que te gusta hacer, a eso tú estás adorando. Pastor, yo estoy enfermo, pero hoy vine a la iglesia. Ok, estás adorando a Dios. Dios lo está viendo. También los demonios. Y dicen: con ese no voy a poder, porque aunque esté malo, está aquí. ¿Alguien me está escuchando? Tengo problemas, pastor, no tengo trabajo, pero aquí estoy para bendecir el nombre de Dios. No tengo para dar ofrenda, pero ¿qué hago? El enemigo dice: dice el enemigo, está a punto de recibir un buen trabajo y una gran bendición de Dios. Y los ángeles, los mensajeros de Dios están pasando y están llevando ese reporte al cielo y le están diciendo al Padre: allá en Ministerios Trigo Abundante hay una hermana que tiene problemas, pero sigue adorando a Dios. Ella se parece a ti, Jesús. No ha perdido su semejanza respecto a ti, Señor. Vamos a bendecirla, vamos a orar por ella, vamos a ayudarla. Yo quiero hacerle la última pregunta, en lo que pastor agarra su micrófono o le doy el mío. ¿A quién te pareces tú? Si un ángel baja ahorita y te ve, los ángeles pueden conocer, porque dice la Biblia que el espíritu que está en nosotros habla al espíritu que está contigo. Te pregunto, ¿parecimiento o parecido a quién le va a encontrar el ángel? Va a encontrar el ángel en ti. Te la dejo de tarea. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos parecernos a ti cada día más. Y si en algún momento nos estamos pareciendo a Satanás, al ser calumniadores, mentirosos, cualquier pecado de lo que hoy vimos aquí, Señor, en la carta de los Romanos, en el capítulo 2, que tú le iluminaste a tu apóstol, el apóstol Pablo,
perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a parecernos más a ti. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero llegar a esa medida perfecta, la medida de un varón perfecto. Y ese eres tú. Como sacerdote, Señor, yo presento a esta congregación delante de ti. Y si alguien en algún momento ha fallado, hoy, Señor, perdónales, perdónanos, perdónanos. Y queremos parecerte a ti, queremos prometerte que nos queremos parecer a ti. La semejanza que tú nos diste al crearnos, esa semejanza de la creación no la quiero perder. Y cuando tus ángeles bajen, diga: aquí está uno de los nuestros. Y que no pasen enfrente de nosotros y no nos reconozcan. Por favor, Jesús, presento a la congregación. Hoy, Señor, yo no voy a hacer un llamado, hazlo tú, Espíritu Santo. Y todo aquel que oiga el llamado del Espíritu Santo, levante su mano, todo mundo con los ojos cerrados, y dígale: perdóname, Señor, hoy yo me quiero parecer a ti. Nunca más haré lo que hacía ayer o antes. Hoy seré diferente y la gente lo verá y dirá: hay algo nuevo en ti. Y podré decir: sí, me estoy pareciendo a mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios.